aquí y estamos pasando el rato con Scott Ritter un jueves por la mañana muy aterrador. Sabes, Scott, sabes, tienes a todos los animadores en línea. Oh, esto tiene que pasar. Esta gente necesita dispararle a esta gente. Esta gente necesita atacar primero, sabes, sin detenerse a pensar que primero si hay una guerra, para empezar, tú no eres el que va a ser volado por los aires. En segundo lugar, ¿hay presencia de buques rusos y chinos en esta zona? Hay potencial para un gran conflicto de poder que podría terminar friéndonos a todos en una guerra nuclear. Es una situación muy peligrosa y creo que tenemos mucha gente por ahí, animadores, sabes, a favor de la guerra, aunque estén enojados con Estados Unidos o con este grupo o aquel, lo que sea. Alguien tiene que actuar, alguien tiene que disparar, pero es una situación peligrosa y es bastante, sabes, es bastante aterrador. ¿Tus pensamientos sobre la situación en el Medio Oriente? Sí, claro. Cualquiera que esté fomentando un conflicto en cualquier momento, sabes, está, sabes, de alguna manera dejando al descubierto su falta de humanidad. Sabes, he dicho desde el primer día que la guerra es el fracaso definitivo de la humanidad porque lo que representa es humanos matando humanos. Y eso es en realidad un fracaso de todo lo que se supone que debemos hacer. Sabes, debería haber habido muchísimas más cosas que hubiéramos podido hacer antes de llegar a ese punto para resolver cualquier problema que existiera, sin tener que, sabes, recurrir a, sabes, la violencia sistémica. Bueno, sabes, aquí tenemos una situación, sin embargo, donde estamos hablando de una guerra con un alcance y una escala que, sabes, fácilmente podría rivalizar, sabes, con la guerra en Ucrania en términos de, sabes, tecnología, letalidad y potencial. Repercusiones geopolíticas, incluso expandiéndose potencialmente más allá, sabes, de la escala de Ucrania, porque este conflicto podría derribar la economía global al generar una crisis energética masiva en todo el mundo. Así que, ya sabes, está todo este asunto. Luego, si te pones a considerar, sabes que aunque esto en apariencia es entre Estados Unidos e Irán, en realidad es entre Estados Unidos y Rusia y China, los BRICS. ¿Sabes? El impacto que este conflicto va a tener en la situación actual, en el continuo, una transformación global que se está produciendo en este mismo instante mientras hablamos, alejándonos de la hegemonía unipolar del dominio global estadounidense para pasar a un modelo donde el poder y la influencia se comparten entre las naciones en una base de igualdad. Yo no sé, ¿viste el discurso de Marco Rubio Fue una en la locura, reunión? era completamente absurdo. Quiero decir, él básicamente, ¿sabes? Él desecha los principios del orden internacional establecido, lo cual es algo bueno. Ya sabes, ya no hacemos eso, somos mucho peores. Se trata de reempoderar el colonialismo europeo, ya sabes. Se trata de, ya sabes, unirnos con Europa para volver al sur global y enseñar a esa gente morena quién es el jefe. Ya sabes, nosotros, ya sabes, quiero decir, de eso se trataba literalmente su discurso. Y, sabes, fue realmente chocante que los europeos se pusieran de pie y aplaudieran eso. Debería haber sido, sabes, que le hubieran tirado verduras podridas al salir de allí. Pero uno de los peligros de este acuerdo con Irán, sabes, hay peligro por todas partes. Sabes, existe el peligro de que Estados Unidos pueda perder y no sabemos ni comprendemos cuáles serán las consecuencias cuando una superpotencia nuclear, sabes, se estrelle contra un muro. ¿Qué hará, sabes, el líder de este culto a la personalidad que actualmente gobierna los Estados Unidos, sabes? ¿Qué decidirá hacer cuando se enfrente a la realidad de que su desventura militar podría costarle las elecciones de medio término? ¿Sabes? ¿Declarará la ley marcial en los Estados Unidos? ¿O va a precipitar una declaración de ley marcial en los Estados Unidos al embarcarse en una guerra nuclear con Irán, que tuvo la osadía de derrotarlo? ¿Sabes? Pero igual de peligroso es si los Estados Unidos ganan y logramos derrocar con éxito al régimen iraní, porque ahora le habremos dado poder a este megalómano que cree que puede hacer lo que quiera, ya que, por supuesto, tuvo éxito en Venezuela y ahora se habría demostrado que también lo tuvo en Irán. Y, sabes, la arrogancia que, sabes, porque está rodeado de gente arrogante, el empoderamiento a Pete Hegseth, a Marco Rubio y a otros, sabes, será extraordinariamente peligroso. Él le permitirá a Rubio relanzar su programa de recolonización.
Y esto dejará a China como la próxima víctima, porque si vencemos a Irán, te garantizo que estaremos considerando convertir a Taiwán en, sabes, un gran obstáculo para la expansión china, lo que significa que la política de una sola China se irá por la borda junto con casi todos los demás acuerdos que Estados Unidos haya hecho. Y buscaremos fortificar Taiwán y usarlo como un tapón para bloquear, sabes, la expansión regional china. No vamos a hablar de contener a China en la segunda cadena de islas o en la primera cadena de islas. Los vamos a contener justo ahí en Taiwán. ¿Sabes? ¿Y a qué nos lleva todo eso? ¿Sabes? Tenemos una nación ahora mismo que vemos lo que pasa cuando nos desprendemos de, ¿sabes?, las reglas, el Estado de Derecho, los tratados, el nuevo START. Chicos, la situación es mucho peor de lo que cualquiera puede siquiera comprender. Saben, además de básicamente cuadruplicar el tamaño de nuestra fuerza nuclear estratégica, estamos reescribiendo nuestra doctrina nuclear porque tenemos más juguetes con los que jugar. Así que podemos hacer cosas mucho más innovadoras, como un ataque preventivo contra Rusia, que ahora mismo está sobre la mesa. Y les garantizo que ahora mismo tenemos gente elaborando ese plan de guerra. Un ataque preventivo contra China pasa ahora a ser prioridad, lo que significa que si alguna vez nos encontramos en una situación como la de Taiwán, donde parece que China podría estar haciendo algo que podría frenarnos, simplemente los eliminamos. Lanzamos un ataque de contrafuerza, destruimos su arsenal nuclear y le decimos a China, ahora son impotentes frente a Estados Unidos, nos movemos a Taiwán, no hay ni una maldita cosa que puedan hacer al respecto. Entonces la pregunta es, ¿qué hará Rusia en ese sentido? Y luego no sabemos la respuesta a eso, pero, sabes, deberías tener clara la respuesta antes de aventurarte por ese camino. Y quizás lo más peligroso de todo, y de lo que nadie está hablando realmente, es que este es el fin del Tratado de No Proliferación Nuclear. Está hecho, está terminado. Ya no está, ya no cuenta. Pues, sabes, Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, habló en el Consejo de Desarme en Ginebra, o en Viena, me parece. Espera, no, fue en Ginebra. Y él dijo, sabes que si Estados Unidos nos ataca, eso sería una violación total y completa del Tratado de No Proliferación Nuclear. No es que a ningún estadounidense le importe, porque no muchos estadounidenses siquiera conocen el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero al resto del mundo sí le importa, porque es una indicación de que Estados Unidos se niega a cumplir con su obligación como potencia nuclear de no atacar a un signatario del TNP. Y sin embargo, eso es lo que estamos a punto de hacer. Pero es aún peor que eso porque estamos revirtiendo la trayectoria que necesitamos seguir para cumplir con nuestra responsabilidad bajo el TNP. Sabes, decimos, Irán no puede tener un programa de armas nucleares. Eso es cierto. Pero sabes, se supone que no debemos tener uno a perpetuidad. Estamos obligados bajo el TNP a trabajar para llegar a cero. Y la trayectoria que habíamos estado siguiendo en el control de armas nos estaba llevando en esa dirección, 30,000, 12,000, 6,000, 1,550. Pero ahora hemos vuelto a subir a 4,000, 5,000, 6,000 con la posibilidad de ir aún más alto. Eso significa que Estados Unidos ha traicionado su confianza. Nadie puede confiar en esto ya. Hemos vuelto a poner las armas nucleares, ¿sabes? De moda otra vez. Y aquí está el resultado. Brasil, casi de inmediato, inició una discusión interna, diciendo que Brasil necesita volverse nuclear. Turquía, por su parte, también. Turquía ya ha estado hablando de ello. Turquía, eso es cierto, están hablando de ello. Y el presidente polaco acaba de decir, Polonia necesita volverse nuclear. Estoy aquí para decirles que estaremos lidiando con un número de 2 dígitos de naciones que decidirán obtener un programa de armas nucleares debido a lo que ha hecho la administración Trump. Y para empeorar las cosas, vamos a empezar a probar armas nucleares de nuevo. No podrán decir que no se los advertí, porque ya se los había dicho. Pero ellos simplemente se están apartando de, sabes, lo que ha sido un cumplimiento voluntario del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Nunca aunque fue firmado, nunca lo hemos ratificado, pero hemos acordado con Rusia y China no probar armas nucleares. Ahora estamos acusando a Rusia y China de hacer trampa. No tenemos ninguna evidencia de esto, eso te lo puedo garantizar, sin duda. Solo tenemos especulaciones. Pero no hay evidencia de que Rusia y China hayan hecho trampa, pero ahora los estamos acusando de ello. Entonces decimos, por lo tanto, reanudaremos las pruebas nucleares, ya sabes. Así que, básicamente, ya sabes, el legado de casi 6 décadas de control de armas ha desaparecido.
Volvemos al punto cero, pero recuerden, cuando ese punto cero existía originalmente a mediados de los años 60, estamos hablando de que Estados Unidos poseía apenas un puñado de misiles anticuados propulsados por combustible líquido. Algunos al principio eran misiles de combustible sólido, pero de nuevo estábamos lidiando con ojivas que se contaban por cientos, con los soviéticos quedándose bastante atrás en ese momento. El día de hoy, Estamos hablando de las armas más avanzadas que existen en todo el mundo. Y caramba, si de verdad queremos entrar en una carrera armamentista con Rusia, ¿sabes? Ya les hemos permitido sacarnos una gran ventaja en muchísimas ocasiones. Solo quiero señalar la incómoda realidad de que mientras Estados Unidos ha estado violando tratados de control de armas, retirándose de ellos y dándole la espalda al control de armas, Rusia ha estado inmersa en un programa de modernización, de disuasión nuclear estratégica, diseñado para contrarrestar la falta de buena fe de Estados Unidos. En 2016, el presidente Putin advirtió a los periodistas estadounidenses que habría una consecuencia significativa al retirarse del tratado ABM. Y eso, por supuesto, significa que Rusia se vería obligada a construir una nueva generación de armas que pudieran mantener la capacidad de disuasión de Rusia frente a un esfuerzo estadounidense por desarrollar una fuerza de defensa antimisiles. En 2018 él dijo, ya ustedes no me escucharon, ¿verdad? Así que aquí tienen las armas que estamos desarrollando. El ICBM pesado Sarmat puede venir desde el Polo Sur. No se le conoce ninguna defensa. Hey, misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik. No hay defensa contra él. Ojiva maniobrable, hipersónica, avant-garde. No hay defensa posible contra eso. Poseidón, sabes, el arma que está en alta mar, se activa y ahoga toda la costa este. No hay defensa contra eso. Y aún así, Estados Unidos no escuchó, porque Rusia, una vez más, en la renegociación del nuevo START en 2021, estaba dispuesta a poner estas armas sobre la mesa y hablar de ello si Estados Unidos integraba la defensa antimisiles en el esquema de control de armas. No lo hicimos. Y ahora, aquí nos encontramos hoy. Rusia está desplegando estas armas justo en este momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, íbamos a construir el Sentinel, ya sabes, el sistema de misiles disuasorios con base en tierra. No podemos pagarlo. No podemos construirlo a tiempo. Así que estamos usando un misil que fue construido a finales de los 60, principios de los 70, el Minuteman III, y vamos a modernizarlo por última vez. Pero la última vez fue la vez anterior donde permitimos que la esperanza de vida subiera hasta 2030. Y aún así la gente decía, no podemos garantizar que vaya a funcionar. Ahora decimos 2050. Así que estamos ganando 20 años más de vida. Y porque no tenemos la capacidad de construir un nuevo misil balístico. Mientras tanto, Rusia, además de estas nuevas armas que han lanzado, está en proceso de probar misiles balísticos más avanzados para reemplazar los misiles que ya existen. Están en la misma sintonía para seguir modernizándose y adaptándose al comportamiento irresponsable de Estados Unidos. Pues verás, estamos hablando de reemplazar los submarinos clase Ohio con una nueva clase, pero no tenemos la capacidad de construcción naval para producir los submarinos que son necesarios. Necesitamos mejorar el misil Trident y hacerle un plan de extensión de su vida útil. No sabemos si tenemos la capacidad para hacer eso. ¿Sabes? Podemos hacerlo en cantidades limitadas, pero para, ¿sabes?, modernizar toda la flota, cientos de misiles, eso tomará décadas. Los bombarderos B-21 son condenadamente caros y tenemos que construir muchísimos de ellos para, ¿sabes?, si queremos modernizar nuestra parte aérea, la parte aérea de la tríada. Así que hemos entrado en una carrera armamentista en la que ya estamos, ¿sabes? Es como si entraras en un maratón donde el resto de los participantes, incluyendo a los, ¿sabes?, a los corredores más rápidos, ya están a mitad de la pista, ¿sabes? Si tú apenas estás comenzando, no vas a poder alcanzarlos. Pero también nos vamos a llevar a la bancarrota a nosotros mismos. Esta es la otra cuestión, la presión, el estrés que vamos a ejercer sobre nuestro presupuesto en un momento en que estamos discutiendo la necesidad de modernizar todo lo demás. Hubo un ejercicio en Estonia, Hedgehog 2025, puede que hayan leído sobre ello, donde los ucranianos trajeron un puñado de operadores de drones, FPV de primera línea. No estamos hablando de una guerra de drones de espectro completo. Estamos hablando simplemente de un grupo de hombres, un puñado de ellos que van a descender, a atrincherarse y a desmantelar a los atacantes utilizando tácticas estándar de drones de primera línea desarrolladas por los rusos y los ucranianos. Y aniquilaron a las fuerzas de la OTAN. Las fuerzas de la OTAN ni siquiera pudieron arrancar. En cuanto se movieron, fueron alcanzados por drones. No tenían capacidad antidrones, no pudieron responder y todos murieron.
Pues, sabes, es gracioso cuando oyes a la OTAN decir, vamos a construir nuestro ejército. Bueno, primero tienes que reconstruirlo y tienes que redefinirlo. Y no tienes el dinero para hacer eso, así que no me preocupo por ti. Es decir, si vas a construir, sabes, 300 a 800.000 más de lo que ya tienes, cuando lo que tienes no funciona, pues es bastante estúpido. Y el ejército de EEU está en la misma situación. Sabes, tenemos divisiones heredadas. Una división blindada estadounidense tiene cero esperanza de vida en un campo de batalla moderno. Es simplemente la realidad de esta situación. Tenemos que modernizarnos. Eso cuesta mucho dinero. ¿Y de dónde vamos a conseguir todo este dinero? Y ahora, volvamos al tema de Irán. ¿Qué pasaría si tuviéramos una guerra con Irán? Y incluso si ganamos, si Irán es capaz de llevar a cabo su amenaza de interrumpir la producción de energía en la región, tendremos una crisis energética global. ¿Qué le hace eso al dólar? ¿Qué le hace eso a la economía? ¿Sabes? Y luego yo vuelvo al problema fundamental. Tenemos un loco en la Casa Blanca, un loco literal que gobierna, sabes, es un culto a la personalidad. Sabes, no queremos adentrarnos demasiado en la madriguera constitucional, aunque yo tengo mi copia de la Constitución aquí, justo aquí, porque la leo todos los días, sin excepción. Y estoy releyendo los papeles federalistas y estoy releyendo los papeles antifederalistas y estoy volviendo a lo que diablos estaban pensando nuestros padres fundadores cuando crearon este país y cuánto nos hemos desviado de eso. Pero ahora mismo tenemos a un demente que literalmente se está posicionando para declarar la ley marcial en los Estados Unidos. Y creo que si se enfrenta a un escenario donde es inevitable que pierda las elecciones de mitad de mandato, que este demente, este narcisista, nunca permitirá que eso suceda y que habrá una crisis que usará para desencadenar la ley marcial. Y si llegamos a tener una elección, será una elección que se llevará a cabo bajo circunstancias que garantizarán una victoria de Trump o una victoria republicana en la Cámara de Representantes. Y una de las razones de esto es que nadie sabe absolutamente nada sobre la Constitución. Nadie parece comprender que todo lo que este hombre está haciendo es sencillamente algo fundamentalmente equivocado. ¿Sabes? Cuando te sientas ahí y afirmas que no necesitas una orden judicial para realizar un registro de ICE, que puedes usar una orden de detención, no necesitas ¿sabes? Puedes usar una orden administrativa. No se necesita una orden judicial, ¿sabes? Que la Cuarta Enmienda nunca se aplicó, nunca estuvo destinada a aplicarse a los inmigrantes ilegales. Un dato, la Corte Suprema ya ha decidido varias veces que sí se aplica específicamente a los inmigrantes ilegales. Esto solo demuestra la profunda ignorancia del público estadounidense con respecto a la Constitución, sobre lo que realmente significa ser una república constitucional. Y hemos degenerado en una nación de facciones. Ahora, ¿cuál es el verdadero peligro de eso? El documento federalista número 10. Quizás quieran leer un poco sobre ello. El peligro de las facciones. Hemos degenerado en una nación de facciones. Y uno de los objetivos principales de tener una unión fuerte era precisamente asegurar que el gobierno federal pudiera protegernos de esas facciones. Sin embargo, el propio gobierno federal tiene que protegerse a sí mismo contra el exceso de poder ejecutivo. Y es ahí precisamente donde entran en juego los controles y equilibrios. Pero en este preciso momento hemos hecho exactamente aquello que preocupaba a los antifederalistas. Tenemos un sistema judicial federal que ha sido secuestrado por un partido político, así que ya no está cumpliendo los mandatos del Estado de Derecho, está apoyando a una facción. Y tenemos un Congreso que, de igual manera, se ha permitido no definirse por el deber hacia la nación y el apoyo a la Constitución, sino por el apoyo a facciones políticas. Y así, ahora, lo peor que todos los antifederalistas temían está a punto de suceder. Estamos degenerando en una dictadura, una tiranía donde el Estado de Derecho no importa en absoluto. No hay frenos ni contrapesos. Y cuando tienes un ejecutivo con un poder ilimitado, quiero decir, por eso lo que pasó en Minneapolis es tan importante. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, nos quedamos de brazos cruzados y permitimos que el gobierno federal movilizara a 3,000 operativos paramilitares que tomaron el control de una ciudad. Sí, es que hay muchísimos problemas aquí y tú has articulado muy bien varios de ellos. Déjame preguntarte esto. Yo sé que has estado prestando atención a las llamadas, a las supuestas conversaciones de Ginebra. Quiero decir, sabes, se les conoce como conversaciones de paz, se les conoce como negociaciones, pero quiero decir, cuando envías
¿Sabes? Hay personas que realmente creen que Kushner y Witkoff son diplomáticos legítimos. Yo no lo creo en absoluto porque sencillamente no son diplomáticos. Ellos no han sido seleccionados para ese cargo. Tampoco han sido ratificados por el Senado de la Nación. No poseen absolutamente nada de eso. No son más que un par de donades que Trump dijo, estos tipos son cercanos a mí, mi compañero de golf y mi yerno. Eso no significa nada en el mundo real y sé que los rusos lo saben. Pero a mí me da la impresión de que los rusos están de una manera muy caballerosa cumpliendo con el mero formalismo de entablar conversaciones con quien sea que necesiten hablar, con la persona o el representante que los Estados Unidos decidan enviar para este propósito. Incluso hablaron con los ucranianos al llegar allí para despotricar y vociferar y exponer la locura del régimen de allí. Sus pensamientos sobre estas supuestas conversaciones y como la última vez que tú y yo estuvimos en Rusia y hablamos una y otra vez y dijimos, no, solo hay una forma de ganar una guerra y esa es ganarla y eso es exactamente lo que va a pasar aquí. En fin, junta todo eso, las charlas de Ginebra, todo el asunto, tu opinión al respecto. Bueno, antes que nada desglosaremos las conversaciones sobre Irán. Aquí no hay ninguna diplomacia seria. Estados Unidos tiene una única política y ese es el cambio de régimen. Es una política declarada por el propio presidente recientemente. Es decir, ha hecho comentarios repetidos en su red social Truth sobre que Khamenei debe irse. Es hora de poner fin a este régimen. Y Jared Kushner, el 50% del equipo negociador, antes de ir a Omán para iniciar las negociaciones, tuve una reunión en Florida con líderes empresariales iraní-estadounidenses para crear el Consejo de Transición que tomará el control en Irán una vez que hayamos derrocado al régimen. Así que aquí está el hombre que se supone que está negociando un acuerdo con Irán para evitar un conflicto, una crisis existencial, pero ha revelado el plan de juego al reunirse con las personas a quienes ha posicionado para que asuman el poder del régimen, ¿sabes? Cuando la acción militar que esta diplomacia está orquestando comience. Y esto es exactamente lo que está sucediendo. Quiero decir, el propósito fundamental de todo esto era, sabes, la labor de Witkoff consistía en infundir una falsa esperanza a los iraníes. Y eso fue precisamente lo que hizo en Ginebra. Él les dio una falsa esperanza. Observa a Arakchi. El pobre Arakchi salió y declaró, oigan, hay algo realmente positivo aquí. Volvemos a Irán y vamos a trabajar en el texto para que podamos reunirnos en 2 semanas en Ginebra y avanzar en esto. Tenemos un marco acordado y los iraníes están todos emocionados con esto. Todos están volviendo a Teherán y todos están haciendo el trabajo duro. Y Witkoff y Kushner se están chocando las manos porque tuvieron éxito. Ahora se dirigirán a Rusia, a lo que llegaré en un segundo. Pero ¿sabes qué ha pasado en estas 2 semanas? ¿Sabes? Las conversaciones de Oman fueron simplemente para ganar tiempo para que Estados Unidos reforzara el escudo de defensa antimisiles. Es decir, no sé si la gente ha estado contando los vuelos de C-17 que entran y salen de Oriente Medio, pero se puede decir que cada 73 vuelos equivalen a una batería Patriot. Creo que es un poco menos que eso, obtienes una batería THAAD, pero, sabes, hemos desplegado al menos 2 baterías THAAD, lo que nos llevaría a 4 en la región, el 50% de la capacidad de Estados Unidos, sabes, la capacidad en THAAD a nivel global. Y creo que, sabes, probablemente vimos otras 2 o 3 baterías Patriot ser desplegadas, pues, sabes, elevando la cifra, sabes, a cerca de 10, quizás 12 en total desplegados allí. Nosotros, sabes, tenemos 15 en total en el mundo y, sabes, 2 de ellos están en Ucrania. Así que, sabes, desplegamos de forma anticipada, adelantamos un montón de defensa aérea mientras Omán estaba teniendo lugar. Entonces, ¿por qué ir a Ginebra? Hacer que los iraníes vayan a Teherán por 2 semanas a trabajar en un plan nuclear mientras aumentamos nuestra capacidad de ataque. Y algunos dicen que para el sábado tendremos 2 grupos de ataque de portaaviones con aproximadamente 160 ya sabes, aeronaves de combate respaldados por cientos de cazas tácticos estadounidenses, cazabombarderos, aviones cisterna, aeronaves de guerra electrónica, AWACS, el puesto de mando aerotransportado de alerta temprana y control y otras cosas.
Básicamente hemos reestructurado nuestra postura militar en Oriente Medio para llevar a cabo una campaña aérea de varias semanas que tiene una misión muy específica y que implica una especie de cambio de régimen. Pero también es una campaña que está directamente vinculada a las exigencias de Israel, al requisito de Israel de que no podemos ser alcanzados por misiles de forma sostenida. Así que fíjense en la estructura del avión que está entrando. Yo no sé si la gente hace eso, ¿saben? Ellos suelen decir, oh, tantos, 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 muchos F-16. La mayoría de los F-16 son lo que llaman variantes Wild Weasel. Son para la supresión de defensas aéreas enemigas. Estos son los aviones que entran y neutralizan las defensas aéreas enemigas. Están específicamente entrenados. Tienen equipo altamente especializado. Los pilotos son expertos en esta operación. ¿Por qué tenemos tantos Wild Weasels? Porque normalmente no buscarías entrar y directamente interdictar así. Si estás haciendo ataques de distancia, usarías otros sistemas de armas para eliminar la defensa aérea. Pero esto va a entrar para suprimir la defensa aérea y así poder controlar los cielos sobre ese territorio. ¿Por qué? Porque vamos a imponer un dominio aéreo sobre las zonas operacionales de misiles balísticos de Irán de antemano. La intención principal aquí es garantizar que los iraníes no tengan la capacidad de lanzar andanadas de misiles. Si por casualidad logran escapar algunos misiles, serán solo uno o dos que se filtren. Luego tenemos este nuevo sistema de defensa antimisiles en capas que creemos que debería poder derribar. Pero incluso si no puede, el daño sufrido por Israel o nuestras bases será mínimo porque no será un bombardeo. Y ahora tenemos la capacidad de mantener esta operación durante semanas. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y si logras quitar los misiles balísticos del mapa, al menos quizás no por completo, pero ahora le otorgas a Israel un potencial mucho mayor, porque Israel también se verá implicado en todo esto. Sabemos que podemos activar y desactivar las manifestaciones en Irán a nuestra voluntad y las activaremos. Y sabemos porque hemos recopilado la información de inteligencia sobre a quienes movilizaron los iraníes, cuándo, dónde y de qué manera, que suprimiremos la capacidad de Irán para responder a estas manifestaciones. Y como el presidente Trump ha amenazado, probablemente sabemos dónde está el Ayatollah Ali Khamenei y lo vamos a matar. Y vamos a matar a al Peskeshgi, al presidente. Mataremos al parlamento. Vamos a decapitar a la cúpula iraní. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Y habiendo estado en reuniones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, sé que se hacen preguntas. Sé muy bien qué tipo de preguntas se formulan. Y les puedo asegurar que en el momento en que esas personas que poseen la información detallada sobre el patrón de vida y actividad de Khamenei, a quienes llamaremos la CIA, digan, tenemos el patrón de vida de Khamenei y estamos convencidos de que podemos matarlo. La gente, por supuesto, preguntará, ¿cómo lo saben? Dirán, ¿qué nivel de confianza tienen? Y para que el presidente dé luz verde a una acción de este tipo, la CIA tendrá que volver con un nivel de confianza extremadamente alto. Lo que ahora plantea la otra pregunta, la última vez que el presidente estuvo tan arrogante con un cambio de régimen fue con Maduro, y tú y yo hemos tenido esta conversación antes. Mucha gente pensó que Venezuela opondría más resistencia, que sería imposible derrocar al régimen, la gente salía a las calles y todo eso. Y ahora tenemos al vicepresidente básicamente comportándose como una herramienta de los Estados Unidos, permitiendo que una embajada estadounidense sea reabierta en Caracas, completa con un contingente completo de la CIA que se encargará de entregar los pagos a toda la gente que sobornaron, compañías petroleras estadounidenses dominando el petróleo venezolano. ¿Sabes? Sobornamos a la gente y había un alto grado de confianza en nuestra capacidad para hacerlo antes de que lanzáramos la misión de secuestro de la Fuerza Delta. Estoy leyendo entre líneas aquí, pero creo que la CIA e Israel han sobornado a muchos iraníes de alto rango. Estoy pensando que su alcance va mucho más allá de lo que cualquiera podría saber, porque hay muchísima confianza aquí, muchísima confianza en una operación muy arriesgada. Así que yo, sabes, no quiero una guerra, no estoy animando a una guerra, pero, sabes, existe esta noción de que Estados Unidos se está condenando automáticamente al fracaso. Yo no pondría dinero en esa apuesta. Conociendo al ejército de los Estados Unidos tan bien como lo conozco, habiendo asistido a reuniones como esta, sabiendo las preguntas que se formulan y conociendo los riesgos que están en juego, hay una serie de luces que tienen que pasar de rojo a verde antes de que el ejército, no el presidente, el ejército dé su aprobación a algo así, porque el ejército no se dedica a cometer suicidio.
Tú no llegas a ser un comandante de escuadrón aéreo, ¿sabes? Diciendo, envía a mis hombres a la tormenta y no me importa si ninguno de nosotros regresa. Llegas a comandar diciendo, estas son las tácticas que usamos para garantizar un resultado positivo. Eso lo entiendo. Tengo aquí un avión multimillonario con un piloto cuyo entrenamiento es muy costoso y no voy a enviarlo simplemente a luchar y morir, señor presidente. Deme una misión que podamos cumplir y la haremos, pero no me mande a una misión suicida. Y creo que ahora mismo el hecho de que estemos desplegando hacia adelante, primero que nada, creo que hemos cruzado la línea de no retorno. Llega un punto en la punta del violín, como le llaman, la fase de tropas del violín. Un despliegue logístico o algo de esa índole. Pero como sabes, fundamentalmente es lo que debemos hacer para trasladar a las personas desde un punto A hasta el área de operaciones y una vez allí mantener su sustento por un tiempo determinado. Y una vez que uno empieza a mover algo de esta magnitud, se llega a un punto durante la Guerra del Golfo en 1991. Aunque el ataque se lanzó a mediados de enero, el punto de no retorno ya se había alcanzado en octubre. Estaba en una célula de planificación en el cuartel general del Cuerpo de Marines y, ¿sabes? Nos hacíamos la pregunta, ¿estamos haciendo una planificación hipotética donde podemos alcanzar y tomar cualquier recurso que queramos o estamos limitados por los recursos, lo que significa que una guerra real está a punto de ocurrir y hay cosas que no podremos tocar, etcétera? Y dijeron, no, están limitados por los recursos porque hemos cruzado la línea de partida, vamos a la guerra. Y así estos recursos no estarán disponibles para ustedes. Tendrán que lidiar con ellos, etcétera. Creo que estamos en ese punto ahora mismo. Creo que hemos avanzado tanto, hemos gastado tanto dinero, hemos hecho tanta reubicación global que no podemos desmantelar esto, devolverlo y traerlo de vuelta. Así que tenemos que usarlo ahora. Por lo tanto, estamos comprometidos con una línea de acción que hace que la guerra sea inevitable. Y el otro factor que consolida mi convicción de que nos dirigimos a la guerra son las elecciones de mitad de periodo. Creo que este presidente ha hecho un cálculo que no tiene más remedio que ganar una guerra contra Irán, porque las cosas le están yendo mal políticamente. Él, sabes, debido a sus acciones con el ICE en Minneapolis y en otros lugares, sabes, está en peligro de perder la Cámara de Representantes. Algunas personas dicen que es casi un hecho que perderá la Cámara. Si él llega a quedar en ridículo, ¿sabes? Con todo este asunto de Irán ahora mismo, ¿sabes? Y esto combinado con la incapacidad que ha demostrado para poder cumplir con lo de Ucrania, podría perder el Senado. Quiero decir, quizás no llegue a podrían echarlo del cargo, literalmente, echarlo. Bueno, están hablando, la gente está hablando de la enmienda 25. Sí, podrían echarlo. Pero de nuevo, la enmienda 25 solo aplica si la Constitución aplica. Y la Constitución no aplica si se declara la ley marcial. Así que creo que este presidente está jugando una apuesta muy arriesgada. Sabes, algunas personas dicen que es por los archivos de Epstein. No estoy seguro de eso. Pero lo que sí sé es que hay mucha presión política que se está ejerciendo sobre este presidente en el frente interno que clama por una crisis de política exterior. Y la situación de Irán es una crisis en la que el presidente cree que puede arriesgarse y salir victorioso. Así que creo que la guerra es inevitable. Y eso me lleva a lo que dijiste. Bueno, la gente está animando a Irán a adelantarse. Pues como estadounidense no quiero que les pase nada malo a los estadounidenses. ¿Sabes? La verdad es que no. Yo quiero que cada estadounidense desplegado regrese a casa sano y salvo. Pero, ¿sabes? Vivimos en el mundo real y ¿sabes? Hay una Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el tipo de acciones que Estados Unidos está llevando a cabo actualmente. Estamos en abierta violación de la Carta ahora mismo al amenazar a Irán con la guerra. Eso es una violación de lo que creo que es el artículo 4, párrafo 2. Estamos violando el Tratado de No Proliferación Nuclear. Estamos violando casi todo aquello que representa el Estado de Derecho. Está bien. El presidente dice que no cree en el derecho internacional, el Estado de Derecho, únicamente en su propia brújula moral. Bueno, sabes, pero si el objetivo es realmente atacado, entonces Irán puede invocar el artículo 51, que es el derecho a la autodefensa. Es algo que la mayoría de los estadounidenses deberían, sabes, quizás buscar en Google en algún momento. Pero la doctrina Caroline o el asunto Caroline es un evento que tuvo lugar entre 1838 y 1840 más o menos. El Caroline era un barco estadounidense que traficaba armas y hombres a los rebeldes canadienses. Y fue interceptado frente a la costa de Maine por la Marina Británica. Y dijimos, ustedes nos atacaron.
ustedes cometieron un acto de agresión contra nosotros. Y la Marina Británica dijo, no, nosotros llevamos a cabo una autodefensa preventiva porque el Caroline representaba una amenaza inminente para nuestra seguridad nacional que teníamos que anticipar. El caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema de los Estados Unidos en la decisión sobre el Caroline dijo, sí, el Caroline representaba una amenaza inminente y los británicos tenían todo el derecho de interceptarlo. Y esa decisión de la Corte Suprema ahora se ha convertido en un pilar del derecho internacional en lo que respecta a la acción preventiva. Rusia la citó en su defensa de la invasión a Ucrania e Irán tendría todo el derecho de hacerlo. Y de hecho, es la única forma en que Irán emerge de esto con alguna posibilidad de supervivencia, es anticiparse a lo que Estados Unidos está haciendo. No me animan a hacer eso. Dije, si yo fuera Irán, lo mismo, como digo, si yo fuera Irán, si tú dijeras, si estamos ahí parados y dice, bueno, voy a salir y voy a buscar un garrote y cuando vuelva te voy a golpear en la cabeza con el garrote, te pelearía ahora mismo, preferiría pelear. Si tengo que pelearte, preferiría pelearte sin garrote que con un garrote. Y si dijera, bien, en cuanto tenga todo construido, iré a buscarte. Yo diría, bueno, ¿por qué te esperaría a que tuvieras? ¿Sabes a lo que me refiero? Así que quiero decir, desde una perspectiva puramente lógica, tendría sentido. Y nosotros no queremos la guerra. Ambos somos personas muy antiguerra y luchamos para oponernos a ella. Y conocemos el peligro que hay aquí. Pero solo desde una perspectiva lógica, si alguien está preparando sus fuerzas para usarlas en tu contra, es sensato decir, si voy a enfrentarte, ¿por qué esperaría a que estuvieras en tu punto más fuerte para luchar? Quiero enfrentarte en tu momento más vulnerable. Y una vez más, aquí es donde, sabes, Steve Witkoff probablemente recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad porque hizo su trabajo. Él consiguió que los iraníes creyeran que Estados Unidos hablaba muy en serio sobre las negociaciones. Y a menudo están en Teherán charlando sobre cómo elaborar un texto que sea satisfactorio para Steve Witkoff cuando se reúnan en 2 semanas en Ginebra. No vas a estar vivo en 2 semanas, ¿vale? Vas a estar muerto porque te vamos a atacar y te vamos a matar. Y la gente dice, bueno, eso es ridículo, Scott. Bueno, eso es más o menos lo que hicimos en junio, ¿no? ¿Sabes? Preparándolos con diplomacia y luego dejando que Israel atacara por sorpresa. Un ataque que ayudamos a facilitar, matando a su equipo negociador y a sus líderes. ¿Sabes? Las prácticas pasadas se repiten y me temo que esto es lo que estamos viendo ahora mismo. Esto no puede ser solo otro ejemplo de la bravuconada de Donald Trump, porque, como ya he dicho, sabes, hemos desmantelado sistemas de defensa aérea en Corea del Sur y los hemos llevado a Oriente Medio. Hemos desmantelado sistemas de defensa aérea en otras partes del Pacífico y los hemos traído para, sabes, defender a Israel, para defender nuestras bases. Hemos creado una ventana de vulnerabilidad en el teatro de operaciones del Pacífico que no puede permanecer abierta para siempre. Eventualmente estos activos tendrán que ser devueltos al Pacífico. Y si hacemos eso sin resolver el problema de Irán, simplemente se vuelve demasiado costoso. No podemos, como dije, se necesitan 73 vuelos de C-17 para traer una batería Patriot. Tendríamos que desmantelar todo, traerlo de vuelta y luego, si alguna vez decidiéramos que necesitamos resolver lo de Irán, hacerlo de nuevo. Eso no va a... Este es un buen trato único. Nos estamos despojando aquí, reduciendo nuestra presencia en Europa y maximizando la capacidad aquí. Estamos a favor de desplegar el grueso de nuestra fuerza aérea de combate, volviendo a mermar los recursos que se encuentran en contingencia en otras partes, creando así ventanas de vulnerabilidad. Pista, China, Taiwán. Pero bueno, esto es una oportunidad única. Tenemos que hacerlo ya o no se hará nunca más. Es un tipo de acuerdo. Por eso me siento confiado, y no lo digo con alegría, lo digo con dolor en mi corazón, que atacaremos a Irán más pronto que tarde. Así que ahí está mi pronóstico. Y ahora en Rusia, el famoso equipo negociador de Witkoff y Kushner, que suena como un mal bufete de abogados, se ha, sabes, sentado con los ucranianos y los rusos en Ginebra para, sabes, básicamente construir sobre lo que se consideraron negociaciones relativamente exitosas que tuvieron lugar en Dubái previamente. Pero lo que fue interesante fue la composición de los equipos negociadores. En Dubái, los rusos trajeron un equipo que estaba, sabes, fuertemente influenciado por militares, por la inteligencia militar. Y se cree que en ese preciso momento los rusos ya habían expuesto su postura, la cual no tiene intención de cambiar con respecto a, sabes, la disposición final de los territorios y lo que Rusia estaría dispuesta a aceptar y lo que Rusia no aceptaría.
Rusia sigue hablando de Alaska, del espíritu de Alaska y de la solución de Alaska. Y de nuevo, no lo han explicado claramente, pero creo que eso significa que Ucrania se retira de la totalidad del Donbass y que Rusia congela la línea de contacto donde está actualmente. Y luego procederán desde allí, una vez que se declare un alto el fuego. Esto sería doloroso para Rusia, pero es lo que Vladimir Putin propuso en Alaska, en un esfuerzo por poner fin a este conflicto. Y, sabes, el ejército lo ha explicado claramente. Así que ahora los ucranianos están en la posición en la que Sabes, uno ve a Budanov intentando decir, puede que tengamos que aceptar esto, así que lo más probable es que debamos aceptarlo y ponerle fin a esta situación rápidamente. Pero ahora pasamos a lo que resta de la historia, que se adentra en las garantías de seguridad y casi con la misma importancia la cuestión de... Porque Estados Unidos ha definido las garantías de seguridad no solo en términos de, sabes, lo que sucede con Ucrania en el área de operaciones de la operación militar especial, sabes, sino también de las garantías que ofrecemos para el monitoreo y todo eso. Pero también decimos que la suma de las mejores garantías de seguridad que tenemos para Ucrania es que Estados Unidos esté estratégicamente comprometido económicamente con Rusia. Y, sabes, mientras Dubái estaba teniendo lugar, Kirill Dmitriev fue a Miami y se reunió con Witkoff. Y de la reunión de Miami se elaboró un documento en el que se detallaban 7 puntos. Y no tiene nombre, no hay nada, pero fue publicado y se ha discutido. Y Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, al abordar ese documento, lo relacionó con Dmitriev y, sabes, dijo, sabes, estamos discutiendo temas de esta índole. Él no adoptó específicamente los 7 puntos, pero los 7 puntos son muy, muy curiosos, Garland. Una de ellas es que Rusia se opondrá a la desdolarización. Ahora Peskov abordó esto específicamente cuando dijo, Rusia nunca ha estado a favor de la desdolarización, que la persona que impulsa la desdolarización es Estados Unidos. No fue Rusia quien dijo, no, no queremos usar el dólar. Fueron los Estados Unidos quienes dijeron, no, Rusia no puede usar el dólar. Y así no tuvimos otra opción. Pero si los Estados Unidos están dispuestos a poner el dólar a nuestra disposición de una manera, digamos, garantizada, entonces no nos oponemos a usar el dólar. Y algunas personas lo ven como una traición a los BRICS y, sabes, este concepto de una moneda alternativa, etcétera, que, sabes, Rusia ha estado desarrollando con China. Pero, sabes, el hecho es que no es el yuan, ¿cómo se llama? El renminbi. Renminbi o algo por el estilo. Nunca logro aprenderme bien los nombres de estas cosas. Renminbi o renbi, sabes, los rusos no están contentos con eso y sienten que salen perdiendo. India no quiere comerciar con la moneda china, quieren usar la rupia y la rupia simplemente no es una buena moneda para la conversión. Y así, hasta ahora, los BRICS no han resuelto el problema de cómo realizar grandes acuerdos comerciales utilizando denominaciones que no sean el dólar. Sí lo hacen, pero no resulta eficiente. Ese es uno de los aspectos fundamentales del dólar, es precisamente su eficiencia en las transacciones globales. Pero hay otras cosas. ¿Sabes? Bueno, yo puedo decir esto. El dólar podría ser una herramienta muy valiosa para ellos. No creo que los rusos vuelvan jamás a un punto en el que dependan del dólar, ¿verdad? O que depositen todos sus, ya sabes, cientos de miles de millones de dólares en Occidente para que alguien se los pueda confiscar. Pero en su comercio internacional es una herramienta valiosa. Una de las cosas que escuché sobre las rupias fue que vendían cosas en rupias, pero terminaron con un exceso de rupias porque tienen muchas más cosas que vender que India que les tiene a ellos. ¿Sabes a lo que me refiero? Y a veces cuando tratas con un país terminas con un exceso de esas cosas en particular. Si puedes usar el dólar, si tienes un excedente de rupias, puedes convertirlas a dólares y puedes invertirlas en otra cosa si lo deseas. De vuelta a los rublos, lo que quiera, pero es una herramienta valiosa, creo, para el comercio internacional. Ahora, y creo que la gente malinterpreta si los rusos dicen, bueno, volveremos a usar el dólar para decir, bueno, que irán al 100%, serán como desháganse del rublo y simplemente usen no creo que eso sea lo que están diciendo. Ellos dicen, el dólar formará parte del conjunto de herramientas económicas que empleamos para que las cosas funcionen y cuando lo necesitemos podremos utilizarlo y cuando no, ustedes fueron quienes afirmaron, no podemos usarlo bajo ninguna circunstancia. Nosotros nunca dijimos que no quisiéramos emplearlo.
De todos modos, así es como yo lo veo, Scott. Bueno, esa podría ser la posición rusa, pero la posición americana, que Witkoff, porque estos son los puntos de Witkoff que se le han dado a Kirill, es que Rusia se comprometerá con el dólar como la moneda para el comercio internacional. Bueno, esa es una de las cosas que Rusia necesita hacer. Y la otra es que Rusia abrirá su economía a la inversión de capital estadounidense. Es decir, que Estados Unidos obtendrá todo tipo de tasas de interés preferenciales y Rusia abrirá sus campos petroleros a empresas estadounidenses de exploración petrolera. Y básicamente los 7 puntos implican casi una rendición rusa a los Estados Unidos. Y me hace cuestionar la autenticidad de este documento, para ser honesto, porque yo, sabes, veo a Peskov no negándolo pero no lo aceptó abiertamente y solo habló de una cosa que Putin ya ha abordado. Vladimir Putin ha declarado públicamente: no estamos en contra del dólar. Es decir, lo ha dicho muchas veces, no nos volvimos contra el dólar. El dólar se volvió contra nosotros. Pero todos estos otros puntos suenan como fantasías de ensueño americanas, pero lo que están siendo... Suena como, ¿recuerdas el plan de 28 puntos? Tenemos nuestros 28 y todos dijeron, ay, Dios mío, ¿quieres decir que los rusos capitularon? Y los rusos dijeron, ese no es el plan que acordamos en Alaska, ni siquiera hemos visto ese plan. Así que tienes que mantener un poco de contexto histórico exactamente en lo que estás diciendo. Hay veces que Estados Unidos propone algo y los rusos dicen, no vamos a comentar mucho, pero... Yo, me encantan algunos de los comentarios sobre el tipo, ¿sabes? Rusia abriendo sus campos petroleros a Estados Unidos. Está Scott loco. Oye, a mí no se me ocurrió la idea. Simplemente te estoy informando sobre lo que dicen los 7 puntos. No soy yo el que se ha vuelto completamente loco. Es quien escribió ese maldito trozo de papel el que ha perdido la cabeza por completo. Y sin embargo, esto se ha convertido en una parte fundamental de la discusión. Y aquí es donde, ¿sabes? Kushner y Witkoff entran en juego, porque ellos operan en un plano completamente distinto. Y es un escenario que se basa en la fantasía, pero hay algo más, y lo verdaderamente crucial de esos 7 puntos es que pone de manifiesto una cruda realidad, que los Estados Unidos no tienen ningún interés en mejorar sus relaciones con Rusia. Estados Unidos tiene un claro interés en la capitulación de Rusia en todos los frentes. Una capitulación de carácter económico que le permita a Estados Unidos reafirmar su posición de una manera muy similar al estatus que disfrutábamos durante la década de los 90, donde éramos los gurús económicos que dirigían la economía rusa y la economía rusa estaba completamente subordinada, ya sabes, a la visión estadounidense. Y es fundamentalmente la estrategia que ellos han ideado para conseguir el derrocamiento de la presidencia de Vladimir Putin. Y aquí radica el verdadero peligro de Kamila Dmitriev, porque no estoy afirmando que él sea de alguna manera parte activa de esta conspiración. No, en absoluto, no creo que lo sea. Pero yo diría que solo echen un vistazo a Gilbert Doctor o John Helmer, 2 saben observadores externos. Ambos están hablando abiertamente de una división abierta, una escisión en el gobierno ruso sobre estos temas, de que hay una división, la gente se está volviendo contra Putin, los días de Putin están contados, está acabado. Y esto es algo que, en mi opinión, la administración Trump está intentando impulsar. Creo que ese es el propósito fundamental de todas estas negociaciones, porque no vamos a conseguir que los rusos cedan nada más de lo que ya entregaron en Alaska. Y eso es... Somos completamente incapaces de lograr que Alaska se concrete. Así que lo que estamos haciendo es alargar estos acuerdos. Estamos creando la impresión de que aceptaremos el acuerdo militar. Ahora estamos llegando a estos otros detalles y está obligando a los rusos a abordar estas cuestiones. Y al abordar estas cuestiones, se crea la percepción de una división. Pero, como ya le he dicho a la gente, y sé que algunas personas creen que soy arrogante, y eso es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Quizás lo soy. Quizás soy arrogante por una razón. ¿Sabes? Una de las razones es que puede que conozca Rusia mejor que tú. Y diré esto, que, ¿sabes? Uno de los Kirill Dmitriev no es miembro del gobierno ruso. Es un forastero que han traído, a quien se le ha puesto a cargo de formar un comité, ¿de acuerdo? Pero un comité no es un departamento. Un comité no es un ministerio. Kirill Dmitriev no está al mismo nivel que Sergei Lavrov. Kirill Dmitriev no está al mismo nivel que, ¿sabes? Belousov, el ministro de Defensa. Él no está a la altura del jefe del FSB o del SVR. ¿Ves? Ese es el gobierno. Ese es el gobierno ruso.
Y el gobierno ruso está unido en el plan que Vladimir Putin, el presidente ruso, presentó, pero ¿sabes? En junio de 2025, antes de Alaska. Pero ir a Alaska estaba abriendo una nueva oportunidad diplomática, un nuevo, ¿sabes?, mecanismo de acercamiento. Y aquí es donde Witko y Dmitry han entrado en juego. Ellos no forman parte del sistema que estaba en conflicto. Lavrov y Rubio no conseguían ponerse de acuerdo, tenían visiones incompatibles del mundo. Así que Witko y Dmitry han llegado y tienen un lenguaje en común, el lenguaje de los negocios. Creo que esto fue una trampa tendida por los Estados Unidos. Yo realmente creo que la CIA está detrás de prácticamente todo lo que se está llevando a cabo aquí con Rusia. No creo que la administración Trump tenga ninguna buena intención en absoluto hacia Rusia. Y la CIA está jugando la misma carta estratégica que han estado jugando durante muchísimo tiempo, que es básicamente hacer que Rusia colapse desde dentro. Tuvimos éxito en la Unión Soviética. Los controlamos usando ese mecanismo bajo Boris Yeltsin y estamos intentando revivirlo. Miren a Joe Biden cuando fue allí en marzo de 2011. ¿Sabes? Cuando Dmitry Medvedev era el presidente y le decíamos, tienes que quedarte como presidente. No permitan que Vladimir Putin regrese. Biden dijo literalmente antes de unas elecciones rusas, no sería bueno para Vladimir Putin o Rusia si yo volviera a ser presidente. Y déjenme dejarlo claro, tenemos muchos capitalistas estadounidenses que quieren venir e invertir dinero en Rusia y estamos listos para hacerlo. Queremos que eso suceda, pero para hacer eso tienen que pasar por reformas políticas. Es necesario que hagas un cambio. Tienes que hacer cosas que nos proporcionen un poder mucho mayor. Es necesario que se libere el poder central. Debes dar autoridad a estos grupos de oposición que hemos creado. Tenemos que tener voz y voto sobre cómo se utiliza nuestro dinero en Rusia y todo lo demás. Ese es, precisamente, el plan de 7 puntos que Kirill Dmitriev está promocionando y difundiendo en este preciso momento. Se trata, ni más ni menos, de un elaborado plan maestro de la CIA diseñado específicamente para provocar el colapso de Rusia desde su propio interior. Y yo, sinceramente, sé con certeza que algunos rusos son conscientes de esto, porque he tenido la oportunidad de hablar directamente con ellos. Y estos son rusos que ocupan posiciones bastante importantes y de alto nivel. Déjeme añadir esto. Y sigo escuchando y leyendo lo que dice Lavrov. Vaya, él está en otra onda. ¿Sabes? Lavrov dice, recientemente dijo, mira, esta gente ni siquiera cambia las leyes para los rusoparlantes, ¿sabes? De hecho, cuando tuvieron una reunión y los ucranianos siempre hacen esto. Así que tuvieron una reunión cuando estaban celebrando algún tipo de encuentros y Sergei Lavrov dijo en uno de sus discursos más recientes, dijo, miren, tienen que cambiar las leyes y permitir que los rusoparlantes hablen su propio idioma, que adoren como les plazca, todas esas cosas. Inmediatamente después, y ustedes saben que esto se veía venir, los ucranianos dijeron, vamos a aprobar otra ley. Y que les sea ilegal, ¿sabes? Proscribir completamente la iglesia. Así que cada vez que los rusos digan algo como, bueno, van a tener que permitirles comer pan de centeno, los ucranianos dirán, el pan de centeno es ilegal. Y así, y lo de Lavrov, ¿sabes? Yo escuché, ¿sabes? Es como Putin y Medvedev. Es como Kirill Dmitriev y Lavrov. Una de las cosas en las que los rusos parecen ser muy hábiles es siempre tener a alguien que dice, estamos cerca de un acuerdo, tenemos un acuerdo, las cosas pintan bien, y siempre tienen a otro tipo que es un perro guardián, un tipo duro, diciendo, esta gente es un montón de idiotas, fuera, ¿sabes a lo que me refiero? Es como si juegan a eso, pero son muy sutiles en la forma en que lo hacen. Sí, no, bueno, sabes, mira, yo tengo que admitir, sabes, que Dmitry me ha confundido desde el primer día. He estado intentando entrevistarlo y nos seguimos mutuamente en Telegram y en Twitter, pero hasta ahora no he podido conseguir la entrevista. Y estoy pensando que hay una razón para ello, porque creo que Dmitriev sabe que le estoy siguiendo la pista. No es que esté haciendo nada malo, sino todo lo contrario. Yo creo que Dmitriev es un montaje ruso. Y yo también estoy igual. Yo creo que en el fondo, ¿sabes? Putin y todos se preguntaron, ¿Trump habla en serio? Porque Trump ya los había fastidiado antes. No es su primer rodeo con Trump. ¿Recuerdas primer mandato? Quiero ser amigo de Rusia. Ustedes son lo mejor que ha habido, pero al final resulta que fui el más fuerte con Rusia, impuse más sanciones, me saben, y no lo dijo, pero construí 20 bases de la CIA diseñadas para llevar a cabo operaciones de inteligencia ofensivas dentro del territorio ruso con el propósito de derrocar a Vladimir Putin. Otra cosa no dicha, permití a la CIA dar información de objetivos a los ucranianos para que
91 drones podrían ser disparados contra la residencia del presidente ruso mientras yo hablaba con el presidente ruso, mientras él estaba en esa residencia. ¿Sabes? Estas son cosas que, sabes, nadie lo menciona, pero deberían ser, evidentísimos. Así que ahora, ¿sabes? Cuando los rusos están diciendo, ¿qué hacemos con los estadounidenses? Bueno, no puedes simplemente cortar por completo la diplomacia, porque eso podría empujar a los Estados Unidos a hacer cosas que realmente no quieren hacer, pero no se les da otra opción. Pero si llevas a los Estados Unidos a pensar que están yendo en la dirección que quieren y agotas recursos, desvías la atención. Mientras tanto, mientras tú lograbas todo lo que decías querer lograr, mira lo que han hecho los rusos. No han tenido ninguna desviación en las líneas del frente en absoluto. Han conseguido que Donald Trump haga la vista gorda a esta nueva guerra energética que Rusia está ganando, porque Trump está como enamorado del plan económico de 7 puntos que Kirill Dmitriev lleva en sus pequeñas y calientes manos. Y esto está circulando por Rusia, haciendo que la gente hable de ello. Y Peskov lo está comentando en público. Y ahora Gilbert Doctorow, que es el agente de desinformación por excelencia del MI6, ¿sabes? Está diciendo, hay una división dentro de Rusia. Putin va a caer. Y John Helmer está leyendo e informando, sí, hay una división, esto es realmente malo, esto es realmente malo. Y sin embargo, todo el mundo que conoce Rusia y que va a Rusia dice, yo no veo ninguna división, y entonces te hace preguntarte, ¿qué demonios está haciendo Dmitriev? Creo que el tipo va a terminar siendo considerado un héroe de Rusia. Creo que pasará a la historia como una de las mayores estratagemas de inteligencia que se haya llevado a cabo, porque lo pusieron ahí, consiguió que Witkoff y Kushner se aferraran a él y consiguió tener a Trump justo ahí. Y los estadounidenses creen que están arrastrando a Rusia en una dirección específica, pero en realidad es Rusia la que está arrastrando a Estados Unidos en una dirección. Y uno de estos días los rusos van a decir, no, nosotros no vamos a hacer nada de eso. Por cierto, ya ganamos la guerra. ¿Qué van a hacer al respecto? Algo así. Y sabes, complicando aún más la situación, aunque fue de forma indirecta, volvemos a lo de Hedgehog 2025. Es decir, la OTAN está ahí sentada hablando, es decir, acaban de tener la conferencia de seguridad de Múnich, donde todas las lesbianas transgénero de la OTAN salieron y se golpearon el pecho y hablaron de lo brillante que era su lápiz labial y de cómo iban a construir los ejércitos más grandes del mundo y reafirmar su autoridad y que iban a ser tan grandes y tan fuertes y que simplemente iban a estar tan militarizados. Y sin embargo, un puñado de operadores de drones ucranianos que dominaron el arte de la guerra de drones en el campo de batalla contra operadores de drones rusos, aniquilaron a las fuerzas de la OTAN. Los aniquilaron. Ni siquiera pudieron salir de la línea de salida. Ahora, la pregunta es, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Cómo se desempeñaría Estados Unidos? Y les digo ahora mismo, no nos iría mejor, porque tampoco estamos preparados para esa guerra. Y entonces no es que Estados Unidos tenga muchas opciones. ¿Sabes qué tan emocionados van a estar los británicos y los franceses ahora? Sí, vamos a enviar varios miles de nuestras fornidas tropas de la OTAN a Ucrania para obligar a esos rusos a retroceder. Los rusos dirán, sí, podemos desmovilizar a la mayoría de nuestros hombres. Solo necesitamos 50 operadores de drones y nos encargaremos de ustedes. Así que, ¿sabes? Creo que hay más en este Dmitriev de lo que parece. Y creo que esa es una de las razones por las que los rusos no quieren hablarme de ello. Es la misma razón por la que, tú sabes, ellos sí hablarán con otras personas sobre Arishnik. Pero cuando yo les digo, oye, me gustaría conversar contigo sobre Arishnik, ellos me responden, no queremos hablar contigo, porque yo siempre haré las preguntas adecuadas y simplemente no desean responder a esas preguntas. No quieren discutir el tema. Esa no es una conversación que estén realmente dispuestos a tener en este preciso momento, tal vez más adelante, en otro momento. Y creo que ese es justamente el caso con Dmitriev, porque en mi opinión aquí se está llevando a cabo un juego, una estrategia. Dos Sí, palabras. Roman Protasevich, nunca olvidaré el nombre de ese tipo. Fue en algún momento alrededor de 2020, 2021, Estados Unidos y Occidente intentaron una operación de cambio de régimen, las habituales revoluciones de color en Bielorrusia. Y este tipo, Roman Protasevich, él y su novia lo estaban liderando y tenían los principales canales de Telegram. Y ellos encabezaron la protesta y encabezaron todo. Y luego intentaron escapar y se subieron a un avión. Y antes de que pudieran bajar del avión, Bielorrusia forzó el avión a aterrizar y los bajó a ambos del avión. Salió en las noticias, estaban esposados y todo. Y Occidente escribió cómo se atreven. Era un luchador por la libertad, bla, bla, bla. Y luego, hace aproximadamente un año, salieron algunos artículos en la prensa y Roman Protasevich estaba de pie junto a Lukashenko recibiendo un premio
porque en realidad era un espía al servicio de su régimen. Así que tenías a un espía bielorruso que estaba dirigiendo corriendo y operando sí, todo claro que el sí. asunto. Durante todo el tiempo. Y está recibiendo esta medalla. No sé si su novia estaba involucrada o si ella Sí, recibió ella lo era, una. sí, ella lo Ella era, recibió sí. una medalla de novia también, quiero decir, fue increíble. Pero este es el tipo de juego profundo que hacen los servicios de inteligencia serios. Desafortunadamente, la CIA ya no es una agencia de inteligencia seria. Nosotros no tenemos la paciencia para esa clase de sofisticación. Los israelíes sí la tienen. Los israelíes son capaces de llevar a cabo ese tipo de cosas. No lo somos. Pero, sí, tienes razón. Felicitaciones a la KGB bielorrusa, porque lo hicieron muy bien. Desafortunadamente, Gar, tengo que irme ya. Tengo una cita con el dentista, así que me tengo que ir. Así que, bueno, eso es todo. Bueno, entonces, de acuerdo, muchas gracias. Oye, bueno, les mostraré a todos scottreader.com antes de que te vayas. Muchas gracias, Scott. Hablamos pronto. De acuerdo, adiós. Bueno, a todos, antes de irnos, déjenme recordarles, he perdido scottreader.com. Muy bien, aquí estamos. Antes de que te vayas, si quieres conocer todo el buen trabajo de Scott, échale un vistazo aquí, scottreader.com. Y ahí tienen ustedes una gran variedad de cosas como Trump Watch, The Russia House, las diatribas de Ritter y todo tipo de contenidos que Ritter está produciendo. El programa de Russia House es excelente. De hecho, tuve la oportunidad de participar en algunas de las entrevistas de The Russia House que se realizaron en Moscú. Ahí pueden ver nuestra pequeña mesa justo allí en la capital rusa, Moscú. Nos lo pasamos muy bien. Y déjenme decirles a quienes, más allá de este programa, tienen que ir a ver The Russia House. Se sorprenderán de las cosas que aprenderán. Está Sergei Karaganov. Y básicamente, como un ejemplo, permítanme darles una muestra de algo que ocurrió cuando estábamos realizando nuestras entrevistas para el programa Russia House. Hablamos con un tipo, y está ahí, Scott y yo lo hicimos. Hablamos con un tipo cuyo trabajo consistía en mitigar los ataques de drones contra las instalaciones rusas de hidrocarburos. Y aprendí algo muy importante. Y él me dijo, bueno, mira, pero como ejemplo está justo ahí, puedes hablar de ello. Este tipo trabajaba con el gobierno. Su trabajo era, cuando nos atacaban con drones, encargarse de eso, pero para nuestra ya sabes, la refinería o lo que fuera. Y él dice, bueno, hemos llegado a un punto en que estas cosas son instalaciones realmente enormes. Y si un dron impacta en un área, podemos repararlo de forma rápida y eficiente. Él dice, pero lo que estamos tratando de mitigar es que, sabes, el dron puede costar $5,000 o $10,000 y repararlo nos puede costar $50,000. Él dijo, así que en lo que estoy trabajando actualmente es en encontrar formas para que podamos cerrar esa brecha. Así que si a ellos les costó $10,000 o $15,000 un dron, tal vez a nosotros solo nos cueste $20,000 o $25,000 arreglarlo. Y pensé, wow, eso es algo en lo que nunca había pensado y algo que jamás habría aprendido si no hubiéramos entrevistado a este tipo. Así que mi punto es, vayan a The Russia House y en scottreader.com y empiecen a ver. Si realmente quieren aprender cosas internas de Rusia y empiecen a ver algunas de las cosas que Rusia está haciendo, que quiero decir, algunas de las entrevistas que nosotros hacemos también, y muy importante, porque como saben, Scott necesita ayuda para hacer sus excelentes trabajos. Gracias por su apoyo. Hagan clic en donaciones y bajen aquí y hagan clic en el botón de donar si es que de alguna manera les es posible hacerlo. Gracias a todos. Gracias a todos mis Patreon, PayPal y Buy Me a Coffee y a toda esa gente. Si pueden permitírselo, realmente aprecio a cualquiera que ayude a apoyar este canal. Ahí está mi apartado postal para quienes aún usan el correo tradicional. Y de nuevo, si quieren enviarme una donación, está genial. Pero también la gente me envía tarjetas y cartas y todo tipo de cosas divertidas. Así que mi apartado postal está ahí. Ciertamente lo aprecio también. Bien, a todos, muchas gracias. Tengo a Max La Boda que viene al mediodía. Mis jueves son siempre maravillosos. A las 3 de la tarde tengo a Larry Johnson y a las 9 tengo al único e inigualable Andrei Marchanov. Ese tipo es realmente genial. Es divertidísimo, ¿no te parece? Muy bien, muchas gracias. A las 12 tendremos al cínico y a las 3 al experto de la CIA. Y por supuesto tenemos al tipo tan divertido que de verdad sabe. Es un auténtico experto en asuntos militares y equipo militar. Y Andrei Marchanov a las 9. Todo es hora del este. Gracias a todos. Que tengan un día maravilloso. Estoy fuera.